Hermanos, buenos días. Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a sacar nuestras Biblias y nos vamos a ubicar en Hebreos, capítulo 12, del verso 25 al 29. ¿Ya? Hebreos, capítulo 12, del verso 25 al 29. Muy bien, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta mañana y nos ayude a entender su palabra también. Acompáñenme, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Gracias, Padre, porque nos das la fuerza, nos das la salud. Y gracias porque cada día tú cumples tus promesas en nosotros también. Gracias por tu palabra, la Biblia, que nos has dejado. Y oramos en esta mañana que nos ayudes a meditar en ella, nos ayudes a guardarlo en nuestro corazón y no olvidarlo, para poder ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, Señor. Dejamos este momento en tus manos y seas tú quien lo dirijas el mensaje de principio a fin. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces nos ubicamos en Hebreos capítulo 12, verso 25 hasta el 29. El tema es el deber de la vida, pero el mensaje lo he titulado, hermanos, examínate cómo estás delante de Dios. ¿Ya? Examínate cómo estás delante de Dios. Vamos a dar lectura a estos pasajes. Dice así el verso 25: Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estaba meditando bastante, hermanos, en esta parte de la palabra de Dios, pero sí, Hebreos también nos lleva mucho y nos pone ejemplos de la vida de Israel, ¿no? Siempre hay esa comparación, Israel con la iglesia, Israel con la iglesia. Y también en Hebreos hay muchas advertencias, mucho más en el capítulo 12, hay bastantes advertencias, pero también hay bastantes deberes que el cristiano debe cumplir. Pero es interesante, hermanos, aquí en Hebreos, realmente quizás el pueblo de Israel, sabemos que salió de Egipto, clamaba por su libertador, y el Señor le escuchó la voz y envió a Moisés. El Señor les había prometido una tierra muy rica, ¿no? Una tierra donde hay leche, hay miel, una tierra fructífera para su pueblo. Y el Señor cumplió su promesa. Salió el pueblo de Israel, pero en el camino el pueblo fracasó. Ese pueblo que estaba en Egipto, que dijo: tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro libertador. Cuando ellos gritaron ese grito de júbilo, cuando salieron de la esclavitud, en el transcurso de camino a la tierra prometida, se olvidaron de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que cumple sus promesas. Y por lo tanto, toda esa multitud que salió, por su desobediencia, por no obedecer a la voz del Señor, por no obedecer a lo que Moisés les hablaba a través del Señor, por caer en idolatría, por renegar del Señor, no entraron a la tierra prometida. En el monte de Sión el Señor les apareció, y a Johnny nos compartió eso en su mensaje una semana pasada atrás. Nos compartió, ¿no?, que el pueblo de Israel, dice, tuvo temor al escuchar la voz del Señor, porque fue algo grandioso, pero a la vez algo temeroso. Había relámpagos, y algunos dicen que hasta hubo como un temblor, porque la tierra se sacudió, y el Señor habló al pueblo, habló a Moisés.
Pero a pesar de que el pueblo escuchó la voz igual, se olvidaban muy rápido y desobedecían al Señor, ¿no? Entonces, y en ese contexto es, hermanos, que Hebreos en esta parte de la Biblia nos exhorta, nos llama la atención y también nos anima en el capítulo 28 a examinarnos si realmente pertenecemos a ese reino del Dios vivo, a ese Sión verdadero. Debemos demostrarlo con nuestra vida. Entonces, hermanos, hay 4 puntos que vamos a hablar. Primero, en el capítulo 20, del 25 al 27, hay una exhortación hacia el pueblo hebreo, y obviamente también es una exhortación a nosotros. Y del capítulo 28, hermanos, del versículo 28, disculpen, hay deberes que nosotros como cristianos debemos hacer. ¿Ya? Muy bien, ubiquémonos entonces en el verso 25 al 27. El primer punto es en forma de pregunta: ¿estás obedeciendo a la voz de Dios? Dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Estás obedeciendo la voz de Dios? Empieza el verso 25: mirad que no desechéis al que habla. ¿Qué quiere decirnos el autor de Hebreos? Ya no voy a hablar su mensaje de Johnny, pero yo creo que sí han entendido. Pero está hablando en ese contexto, en lo que había pasado hacia atrás con el pueblo de Israel en el monte de Sión. El Señor les había hablado, ahí el Señor dio sus leyes, no se les apareció, pero el Señor les habló, escucharon la voz del Señor, pero el pueblo rechazó la voz del Señor, olvidó la voz del Señor y pidieron: no, mejor háblanos a través de Moisés, nosotros tenemos miedo de escuchar la voz de Dios. No, y en ese contexto que está hablando, y que dice aquí: mirad que no desechéis al que habla. Y el autor, hermanos, aquí está llevando al pueblo a la iglesia de Hebreos a reflexionar y meditar de una forma sincera si estás obedeciendo al Señor, ¿no? Si estás practicando lo que el Señor les ha hablado, ¿no? Pero a la vez también el autor está advirtiendo cuando dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, está hablando de Israel, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces también está advirtiendo, hay una advertencia para el pueblo. Si todo ese pueblo de Israel que salió no llegó a la tierra prometida, por el último ni Moisés entró, ¿cuánto menos, dice, será a nosotros si desechamos, si desobedecemos y no practicamos la palabra del Señor en nuestro diario vivir? Entonces el autor está advirtiendo que tengan cuidado. No vaya a ser que por despreciar la voz de Dios Él te pueda destruir. Porque si vemos el verso 28, el verso 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese es nuestro Dios, fuego consumidor. Entonces el autor está meditando en ello, está diciendo: tengan cuidado, reflexionen, recapaciten ustedes si están obedeciendo la voz de Dios, ¿no? Pero también, hermanos, el autor aquí está hablando, ¿no? ¿Por qué nosotros vamos a recibir ese castigo? ¿Por qué nosotros, si nosotros no realmente no hemos escuchado la voz de Dios, ¿no? Sí, nosotros no hemos escuchado, pero sí, hermanos, también nosotros hoy en día tenemos la palabra del Señor.
¿no? Pero el contraste es con Israel, ¿no? Cuando Cristo vino, ellos lo pudieron ver, ellos pudieron escucharlo, ¿no? Ellos pudieron palparlo, ellos pudieron tener comunión con Él. Entonces por eso el autor dice, sí, si a Israel, que solamente escuchó la voz y vio truenos, relámpagos y sintió que se sacudió la tierra, no los perdonó por ser desobedientes, por despreciar la voz de Dios, ¿cuánto menos será a ustedes que lo han visto a Dios, ¿no? A través de Cristo, que lo han podido sentir, lo han podido palpar, lo han podido escuchar, y quizás no han podido conversar, como Nicodemo, que en la noche tuvo una conversación. Les está diciendo, si ustedes desechan la voz, el Señor les va a castigar, ¿no? Porque Él es fuego consumidor, porque Él va a venir algún día por segunda vez y ya va a venir a hacer justicia, a hacer juicio, ¿no? Entonces, hermanos, hay que tener nosotros mucho cuidado hoy en día aplicándolo a la iglesia. Como les digo, quizás no hemos visto a Cristo, pero hoy tenemos su palabra, la Biblia, y hoy tenemos hechos y evidencias que Cristo sí vino a la tierra, que nos visitó y que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, de repente, hermanos, si una forma de que tú de repente estás desechando la palabra del Señor es, tú estás diciendo, bueno, yo ya soy cristiano, aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, pero de repente tú no le estás mostrando con tu vida, tú no estás mostrando ese cristianismo en tu diario vivir. Eso es desechar la palabra del Señor, eso es desobedecer la palabra del Señor. No, si de repente tú vives una vida de libertinaje, de pecado, y no te importan nada las cosas del Señor, eso es desechar a la voz de Dios. Y el autor está diciendo, ten cuidado, te está advirtiendo, ten cuidado, examina tu vida, porque Dios es fuego consumidor. Pero también, hermanos, otra forma de desechar la voz de Dios, porque Dios ya vino a través de Cristo, Cristo ya nos compartió el Evangelio, Cristo ya murió en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna. Quizás es una llamada de atención también a aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que han escuchado el Evangelio, aquellos que se les ha predicado el Evangelio, pero a pesar de ello han dicho, no acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, no, aún no quiero, necesito tiempo. Entonces el autor también está llamando la atención a ellos, les está diciendo, tengan cuidado ustedes que visitan pero no quieren aceptar a Cristo, que rechazan la voz de Dios, que rechazan el Evangelio. Tengan cuidado porque el Señor algún día va a venir y va a ser tarde, porque recuerden que Dios es fuego consumidor. Él, cuando venga por segunda vez, va a destruir todo. Y es lo que dice, hermanos, en el verso 26, en el 27, hermanos, ahí habla de la venida de Cristo, qué es lo que va a pasar cuando Cristo venga, y hace la comparación con Sión, ¿no? Y dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, ¿no? En Sión fue eso lo que pasó cuando Dios vino a Moisés a darles las leyes. Ahí el Señor dijo, pásame todo esto para que nadie pase, porque si no va a morir, porque Dios es un Dios santo, ¿no? Y el ser humano es pecador. Y ahí la tierra se estremeció. Pero ahora el Señor dice, eso es poco, ahora va a ser peor. No solamente va a estremecer la tierra, sino también dice el cielo, ¿no? Y no solamente el cielo, sino dice el verso 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. O sea, quiere decir que todas las cosas va a ser destruido, todo. ¿Para qué? Indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, ¿no? Es interesante. Segunda de Pedro 3:10.
habla también sobre ello. Segunda de Pedro 3:10 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor en Hebreos. El Señor va a venir por segunda vez y va a destruir todo. Y eso debe animarnos, porque Apocalipsis habla que habrá cielo nuevo, tierra nueva, tendremos cuerpos glorificados, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Eso debe animarnos a nosotros a no desechar la palabra del Señor, sino más bien a practicarlo día a día. Y también debe hacernos reflexionar cuando Cristo venga por segunda vez, que va a destruir todo. A veces, hermanos, nos aferramos tanto a las cosas materiales, a veces tenemos y queremos más y queremos más, y el Señor dice que lo va a destruir todo. Todo lo va a destruir, y va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso es lo que, hermanos, Hebreos nos anima y a la vez nos exhorta a ver cómo estamos delante de Dios, ¿no? Cristo vendrá, hermanos, y realmente va a destruir todo, ¿no? No va a quedar absolutamente nada de lo que vemos en esta tierra. Todo será destruido. Muy bien. Entonces ahora, hermanos, la advertencia ya está dada. Fue para la iglesia, para los hermanos de Hebreos, y ahora es para nosotros también, y debemos meditar seriamente en ello, porque Cristo viene, hermanos, Cristo viene. Y quizás para pensar en esta pregunta, ¿no? ¿Estamos obedeciendo la voz de Dios? ¿Tú estás obedeciendo la voz de Dios? Para los cristianos, ¿cómo le estás obedeciendo? Y eso es lo que vamos a ver en el verso 28. Ahí vamos a ver si realmente estás obedeciendo la voz de Dios. Y tú, amigo que nos visitas, no dejes pasar la oportunidad. El Señor te está hablando a través de la palabra, a través de los mensajes, a través de repente de un amigo que te ha compartido el Evangelio. No deseches la voz de Dios, porque si desechas viene un día terrible para ti también. No es que, hermanos, les esté dando miedo, pero esa es la realidad, eso va a pasar. Viene un día terrible, donde el Señor va a destruir este mundo, pero a la vez también va a destruir a aquel que ha desechado su voz. Muy bien. Seguimos. En el verso 28, hermanos, ya el autor también nos anima a evaluarnos a cada uno de nosotros como cristianos que somos. A nosotros que pertenecemos al reino de Dios, nos anima a que debemos practicar en nuestro diario vivir tres cosas. Ya debemos que como cristianos hacer tres cosas, y eso nos va a ayudar, hermanos, también a examinarnos si realmente estamos obedeciendo la voz de Dios. Y eso debe animarnos, hermanos, porque si nosotros estamos en camino a Sion, a la Nueva Jerusalén, nosotros, hermanos, que ya pertenecemos a ese reino inconmovible, debemos, el autor de Hebreo anima a hacer tres cositas, y vamos a ver ya una de ellas. Dice en el verso 28 así, 12, 28: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque es que nosotros, y aquí, hermanos, está hablando del servicio. Hebreos está terminando su capítulo 12,
hablando del servicio. Y este es, hermanos, el mensaje central de esta parte de Hebreos, capítulo 12. Ya que nosotros pertenecemos al reino de Dios, ya que nosotros somos de Cristo, nuestro trabajo es servirle al Señor. Nuestro trabajo es adorarle al Señor. ¿Por qué? Porque también somos sacerdotes, ¿no? Servicio es, hermanos, adoración. Entonces el Señor lo que quiere de su pueblo es que lo adore, es que lo sirva. Para eso es su pueblo. Para eso es que el Señor nos ha dado esta tierra inconmovible, ¿no? Este cielo y esta nueva tierra. Entonces el autor de Hebreos empieza: servirle con gratitud, en el verso 28. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole, ¿no? Con temor y reverencia, ¿no? Más arriba, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Entonces, hermanos, una forma de saber que estamos obedeciendo la voz de Dios, de saber que estamos en ese camino a Sion, es sirviéndole a Dios con gratitud. Hay motivos para vivir al Señor, hay muchos motivos, hermanos. Por ejemplo, uno de ellos es que estás aquí hoy día. Dios te ha dado la vida, te has despertado con bien. Hay muchos que no han despertado hoy día, ¿no? Por ejemplo, otra forma de agradecerle al Señor hoy día es que has tenido en tu mesa tu desayuno. Otra forma de agradecerle a Dios hoy en día es que tienes ropa, por ejemplo, que ponerte. Pero el autor de Hebreos, hermanos, está hablando un poco más allá de que te ha dado la vida hoy día, de que tengas ropa, de que tengas un trabajo, de que estés bien de salud. Bueno, algunos lo agradecen también cuando están mal de salud o cuando están pasando problemas, pero el autor, hermanos, está hablando de algo más importante que un día más de vida, por el cual nos debe empujar a servir, hermanos. ¿Y saben cuál es? Es que tenemos un reino eterno, un reino inconmovible, algo que nunca se va a acabar. Y el Señor dice que debemos llevar vidas agradecidas a ello, ¿no? Nosotros, pecadores, ¿qué merecemos? No merecemos nada de Dios. Romanos dice que le hemos dado la espalda a Dios, somos enemigos de Dios. Y Romanos dice que por pecadores nosotros merecemos la muerte. Pero gracias a ese Dios que nos visitó, nos trajo el Evangelio, nos trajo el mensaje, es que ahora nosotros tenemos vida eterna. Ahora de muerte hemos pasado a vida y nos ha hecho herederos de las cosas celestiales. Eso es algo maravilloso. Y el autor dice: ese es el motivo por el cual debes servirle con gratitud por lo que el Señor ha hecho. No es que, hermanos, nosotros sirvamos para ser salvos, no. Si no, servimos porque somos agradecidos con el Señor. No debemos ser ingratos con el Señor, ¿no? Si hay una persona que es ingrata con el Señor, si hay una persona que no agradece al Señor, realmente no ha entendido el Evangelio, ¿no? No ha entendido el Evangelio y por lo tanto no valora lo que Dios le ha dado. De repente solamente está pensando en este mundo y en las cosas materiales que un día lo va a destruir. Hebreos anima que debe ser agradecido con el Señor porque Él te ha dado un reino inconmovible, un reino eterno. Pero la gratitud, hermanos, lleva a servir, ¿no? La gratitud lleva a servir. ¿Y cómo está tu servicio? Eso nos debe llevar a meditar. ¿Cómo está tu servicio? Si un hermano a mí se acerca y me pregunta cómo estoy, a mí me anima, pero a la vez me siento agradecido con él. Le voy a decir: gracias, hermano, por preguntar por mí, por preocuparte por mí.
Pero hermanos, el agradecimiento lleva al servicio. No solamente va a quedar ahí en palabras, sino que mi hermano tanto se ha preocupado por mí, yo debo agradecerle sirviéndole también a él, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor aquí. Él nos ha regalado un reino inconmovible que no lo merecemos y no debemos ser ingratos, pero debemos agradecerle con nuestro servicio. También habla aquí de sirviéndole de una forma agradable. Dices, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Antes de conocer a Cristo, ¿cómo era tu vida para el Señor? Nos debe llevar a meditar en el pasado. ¿Cómo era tu vida para el Señor antes de conocer a Cristo? Realmente nuestra vida estaba perdida, ¿no? En resumen, estaba perdida, estábamos lejos del Señor. Era porque llevábamos una vida llena de pecado, una vida egoísta, una vida que solo pensaba en uno mismo, una vida que no quería servir a nadie, ¿no? Vivíamos nuestra vida y ya, si alguien se enfermaba, no importa. Si mi amigo le pasaba algo, no importa, yo vivía mi vida. Así era mi vida antes. Pero el Señor dice, ahora debes servirle de una forma agradable. O sea, ¿cómo? Ahora que perteneces al Señor, ahora que eres del Señor, debes servirle de una forma grata, de una forma santa. Y ahí en Colosenses 1, 9 al 10 habla, hermanos, si nos ubicamos en Colosenses, Pablo está ahí hablando también. Uno 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está hablando aquí Pablo a los hermanos de Colosenses, que él siempre ora por ellos. Y el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos de toda buena obra. Pues el Señor, hermanos, quiere que lo sirvas de una forma agradable, que lo hagas con amor. A veces, hermanos, servimos, pero para jactarnos, ¿no? Para orgullo nuestro, para que me vean que sirvo, para que me aplaudan. Eso no le agrada al Señor. El Señor quiere que le sirvas con amor para Él, para la gloria y para la honra de Él, que des frutos buenos, agradables ante los ojos del Señor. Y ese servirle, hermanos, de una forma agradable al Señor. Y Pablo anima aquí que debemos servirle en todo, ¿no? En donde estés, en donde te encuentres, no solamente aquí en la iglesia, porque a veces aquí en la iglesia nomás servimos de una forma agradable, sino en todo lugar en donde estés, ya sea en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, si estás de viaje, no sé. Pero el Señor anima que lo sirvas de una forma agradable, con mucho amor, dando frutos dignos, que sean de olor fragante hacia Dios, que sean de olor fragante hacia el mundo también, ¿no? Y el último punto habla de Hebreos también, que lo sirvamos al Señor con temor y reverencia. Es lo que está diciendo Hebreos. Servirle al Señor con temor y reverencia. ¿Y qué quiere decir ello, hermanos, cuando habla aquí Hebreos? Servirle con temor y reverencia. Servirle con obediencia y respeto, ¿no? Es caminar, hermanos, bajo los principios de la palabra de Dios, ¿no? Es obedecer a la palabra del Señor. Eso es servirle al Señor con temor y obediencia. Tenemos un ejemplo, hermanos, en Hebreos nomás, capítulo 11, verso 7.
Hebreos 11:7 dice así: por la fe, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y ahí hay un ejemplo, hermanos, de temor y reverencia. Tenemos a Noé. Noé, hermanos, cuando Dios mandó que hiciera la barca, parecía algo ilógico, porque fue en tiempos de donde no había lluvia, ¿no? Era verano, no llovía, ¿no? Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Haz una barca. Pero Noé, hermanos, lo tomó con mucho respeto la palabra del Señor, con mucha reverencia, lo tomó en serio y lo obedeció. Noé no dijo: pero Señor, ya, si no llueve, ¿no? Si no llueve, Señor, ¿para qué voy a hacer un arca? Ya, al final tú eres Dios, me estás ordenando, yo lo voy a hacer. Y hago un trabajo de mala gana, hago un trabajo por cumplir. Eso no es darle reverencia al Señor, eso no es ser temerosos del Señor. Noé lo tomó muy en serio y hizo esa barca como el Señor lo ordenó, con sus medidas exactas. Y obedeció en todo, metió a los animales de dos en dos y a su familia. Yo pienso que Noé hubiese querido meter a más personas. De repente ha habido por ahí un niñito, pero él lo tomó en serio la palabra del Señor. Y el autor de Hebreos, hermanos, está diciendo aquí que debemos servirle con temor y reverencia a Dios. ¿Tú tienes temor y respeto por la palabra de Dios? A veces llegamos tarde, ¿no? Eso es faltarle el respeto a Dios, hermanos. Eso es faltarle el respeto a Dios. Nosotros, hermanos, no adoramos a cualquier Dios. No hay otro Dios, solo hay un solo Dios, el que ha bajado y ha muerto en la cruz por ti, el cual es justo, es perfecto, es santo, pero también es fuego consumidor, ¿no? ¿Tú tienes temor y respeto a la palabra de Dios? Yo realmente estoy aprendiendo cosas nuevas en mi vida, hermanos, pero a veces muy es triste porque nos levantamos, como salimos de nuestra cama, venimos a la iglesia. ¿No? Eso es faltarle el respeto a Dios. No al lugar, hermanos, aquí el lugar no tiene que ver nada, porque nosotros venimos a adorarle a Dios, ¿no? A veces salimos peleando de la casa y venimos a tomar la cena. O a veces estás en peleas con tu vecino, pero vienes y tomas la cena. Eso es faltarle el respeto a Dios. Y el Señor, y Hebreos está diciendo: sírvele con temor y reverencia, ¿no? Por un lado. Pero, hermanos, hablando del servicio aquí, ¿lo obedeces de buena gana o solo lo haces por cumplir? A veces hay hermanos que hoy en día, por ejemplo, ya estamos en la subasta y siempre hay los anuncios: necesitamos hermanos para servir. Pero ¿con qué corazón te estás yendo? ¿Te estás yendo con un corazón de servir con ganas, con pasión para tu Señor? ¿O solamente, pues yo no tengo nada que hacer, así que, bueno, en la iglesia hay cosas que hacer, ahí voy a entretener un rato? No, con tu servicio estás faltando el respeto a Dios. Eso no quiere el Señor. ¿Cómo es tu servicio en la iglesia? ¿Sirves con temor y respeto a Dios? ¿O sirves por servir?
y encima terminas molesto. ¿Cómo es tu servicio? Y es que, hermanos, solo estamos hablando del servicio. ¿Y qué será si habláramos nuestra vida y nuestras casas? ¿Cómo será? No hay el hermano Sebastián, pero el hermano Sebastián siempre en las mingas, y no solo en las mingas, siempre me dice esta frase interesante: si vas a hacer algo, hazlo bien, porque es para el Señor. Si no, no lo hagas. Él siempre me dice así. Siempre me dice así el hermano Sebastián: si vas a hacer algo, Carlos, hazlo bien, me dice. Si no, no lo hagas, déjalo. Sí, hermanos, es que el Señor se merece respeto, se merece reverencia, porque es para Él. Y es triste que vengas a servir de mala gana, enojado, por cumplir. Aparte de que no lo haces bien, estás quedando mal delante del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, mostremos obediencia y respeto al servicio de Dios. ¿Por qué Hebreos, hermanos? Yo me hacía esta pregunta: ¿por qué Hebreos dice que no debemos despreciar la voz de Dios? ¿Por qué Hebreos dice que debemos servirle con gratitud? ¿Por qué Hebreos, hermanos, dice que debemos servirle de una forma agradable? ¿Por qué Hebreos dice que debemos servirle con temor y reverencia? Y realmente hay dos respuestas, hermanos. Una en el verso 28, porque lo pertenecemos a Él, ¿ya? Lo pertenecemos a Él, pertenecemos a la nueva Sión, pertenecemos al reino del Dios vivo, pertenecemos a ese reino inconmovible. Esa es una de las razones por la cual tú debes servirle y adorarle al Señor con temor, con reverencia, debes ser agradecido con Él. Pero la otra es, hermanos, lo que dice en el verso 29, porque con ello termina el capítulo 12 de Hebreos. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y es interesante cómo termina Hebreos 12, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿no? Nuestro Dios también es Dios amoroso, sí, es un Dios amoroso, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de gracia, sí, pero también, hermanos, no olvidemos que nuestro Dios es un Dios de fuego consumidor. Y si tú estás viviendo en la iglesia, si tu servicio, hermano, en la iglesia es un servicio mediocre, es un servicio egoísta, si eres mal agradecido, recuerda que Dios es fuego consumidor. Muy bien, hermanos, ya que Dios nos ha dado un reino eterno, nosotros debemos dedicar nuestra vida a su servicio. Dios nos ha rescatado del pecado para servirle. No lo olviden, hermanos. No estás aquí para hacer lo que tú quieres. Estás para servirle a Dios, para adorarle a Dios, para obedecerle a Dios. No para hacer lo que a nosotros nos plazca, hermanos. Entonces sirvamos cada día, hermanos, a Dios con mucha gratitud, con mucho temor, con mucha reverencia. Sirvámoslos a Dios de una forma agradable, porque nosotros pertenecemos a ese reino inconmovible, porque nosotros pertenecemos a ese reino eterno. Nosotros no somos de este mundo, hermanos. Por eso sirvámosle a Dios. Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, y gracias, Señor, por hacernos reflexionar en esta porción de la Biblia, Señor. Perdónanos si no hemos sido agradecidos contigo, no hemos podido valorar y respetar tu palabra, Señor. Perdónanos si no hemos estado sirviéndote de una forma agradable. Pedimos perdón, Señor, pero ayúdanos como iglesia a cambiar estas malas actitudes, estas buenas actitudes que nos está enseñando Hebreos, Señor. Y ayúdanos cada día a examinar nuestra vida, porque sí hay una advertencia, Señor, que aquel que desecha la voz de Dios, pues algún día puede ser consumido por el Señor, porque algún día vendrá y hará justicia en este mundo. Gracias por tu palabra y ayúdanos a ponerla en práctica también en nuestro diario vivir. Nos pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bien, hermanos, ¿qué les parece el mensaje? ¿Los ha animado, los ha desanimado? ¿Ya no quieren venir el próximo domingo? No sé. Creo que es un reto, ¿verdad? Para, sobre todo, como después, meditar en nuestra vida con el Señor, nuestra relación con Él, nuestro servicio a Él, uno de los propósitos por el cual el Señor nos ha salvado para servir.